¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Que nadie se haga ilusiones si piensa que el día 26 de abril, cuando acabe la segunda prórroga del estado de alarma, va a concluir el confinamiento y va a comenzar el proceso de salida, como ha dicho la ministra Montero. Estamos en la fase dura y no es el momento de hablar de desescalada. Palabras del ministro Illa. Sigue muriendo gente y la curva sigue en la meseta. El registro de Pamplona ha sumado 449 defunciones en marzo, que son casi 200 más que el mismo mes del año pasado. Y si a eso le añadimos los datos del desempleo, pues nos quedamos con que la COE hoy ha estimado que el PIB caerá este año entre un 5 y un 9%. El paro crecerá 500.000 y más de 900.000 personas. Muy buenas noches. Estamos muy pendientes de todas estas historias que les vamos a contar, porque no hay fecha para la vuelta a la normalidad. Si se pensaban que hoy les contaríamos eso, la prudencia nos obliga a mantenernos en el mismo sitio que ayer a pesar de los datos. Será la situación sanitaria del país, marcará el vencimiento del confinamiento. España ha entrado en fase de ralentización del virus, sí, una vez que ya hemos alcanzado el pico de contagio. La ministra Montero se muestra optimista y dice que a partir del 26 se levantará el confinamiento, pero el ministro Salvador Illa asegura que todavía es pronto para pensar en eso. La ministra María Jesús Montero ha dejado entrever que el 26 de abril se levantará el confinamiento. Asegura que a partir de ese día los ciudadanos podrán salir de forma ordenada y progresiva para volver a llenar calles y plazas. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha salido al paso de estas declaraciones y se muestra mucho más precavido. Es verdad que el Gobierno no puede no estar trabajando en los escenarios de desaceleración, de desescalamiento, de transición, llámenle como ustedes estimen más conveniente. Eso es lógico que lo tengamos que preparar, pero no estamos en estos escenarios todavía, no estamos en ellos. Hay que preverlos, hay que prepararlos, hay que discutirlos, hay que pensar despacio, pero no estamos en ello todavía. Y es importante que lancemos a la ciudadanía española un mensaje claro. Todavía estamos en fase dura de combate contra la pandemia. Y ya dice que ya hemos alcanzado el pico de la curva y que ahora estamos inmersos en la fase de ralentización. Además, ha anunciado la puesta en marcha de un estudio que se realizará a más de 62.000 personas en España. El estudio contará con una muestra de 62.400 personas a través de un muestreo estratificado con el objetivo de lograr datos representativos a nivel nacional, autonómico y provincial, que servirá para conocer los índices de prevalencia de la enfermedad en la sociedad y al mismo tiempo para saber el porcentaje de población que ha desarrollado anticuerpos y se considera ya inmune al COVID-19. Sus resultados se darán a conocer dentro de unas semanas cuando se hayan podido completar todos estos trabajos. El ministro de Sanidad asegura que el Gobierno cuenta con 5 millones de test rápidos con plena fiabilidad y que en los próximos días se repartirán entre las comunidades autónomas. Bueno, pues Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha celebrado que el número de hospitalizados y casos graves por coronavirus en nuestro país se haya reducido en los últimos días. Pero, efectivamente, hay un pero. Ha reconocido que las autoridades sanitarias esperaban un descenso aún mayor. Hemos conseguido, al menos por ahora, que las UCIs no hayan colapsado. Hemos conseguido que los casos hospitalizados y los casos graves se hayan no reducido tanto como nos hubiera gustado, pero sí por lo menos lo suficiente para que el sistema sanitario pueda hacerse cargo de ellos. Y ahora tenemos que ir empezando a pensar en las nuevas fases. Doctora Margarita del Val, viróloga del CSIC, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Margarita, desde el punto de vista profesional, ¿estudiar un virus como este es un reto para un profesional de una trayectoria como la suya?
Hombre, todos los virus son un reto porque realmente cada virus es distinto. Por suerte en este se tienen los estudios que ha hecho el grupo español en los últimos años con el hermano de este virus, digamos el SARS-1 que causó la epidemia en el año 2002-2003. Entonces se tiene bastante experiencia, pero desde luego cada virus es distinto. Por ejemplo, este virus comparado con su hermano, con el SARS-1, se multiplica 1000 veces más en la garganta, lo que quizás explique lo contagioso que es. Sabemos lo contagioso que es, pero quizás se explique por esta multiplicación tan tremenda en la garganta, en la zona en que justo es muy fácil para el contagio. Tenemos muchas dudas sobre el contagio. Es verdad que conforme han ido avanzando los días hemos sabido algunas cosas más. Ahora parece que se pone encima de la mesa de nuevo el uso de las mascarillas de una manera generalizada. ¿La mascarilla verdaderamente va a reducir ese porcentaje del que habla, esas 1000 veces más de contagio? Bueno, tienen 1000 veces más cantidad, que no quiere decir que se contagien 1000 veces más, ¿eh? No es lo mismo. La tasa de contagio de este virus es alta, es decir, se contagia por término medio en circulación libre como a 3 personas de cada persona contagiosa, pero hay virus más contagiosos también, el sarampión simplemente es mucho más contagioso que este, pero este es demasiado contagioso para estar toda la población expuesta a él. Las mascarillas probablemente retengan parte del virus que puede salir de la garganta de una persona infectada. De ahí a que las debamos usar todas las personas, depende estrictamente de que haya suficiente suministro de mascarillas. Está claro cuáles son las prioridades, son sanitarios, ejército, enfermos confirmados, repartidores, transporte, tiendas, por supuesto farmacéuticos entre los sanitarios. Hay mucha gente por delante de la población general. Si hay suficiente, desde luego es una medida que si la llevamos todos, porque todos somos potenciales fuentes de contagio, ya que estimamos que hay mucha gente que está infectada pero no tiene ningún síntoma, por lo tanto no lo sabe. Dado que todos podemos ser potenciales fuentes de contagio, si las llevásemos todos, debería de bajar, pero siempre tiene que haber por delante suficiente suministro. Doctora Delval, ¿cuál es la inmunología que se genera contra este virus? ¿Qué va a hacer que una persona sea inmune? Bueno, pues va a ser haberse expuesto al virus, a la infección natural, y en la infección natural, igual que contra otros agentes infecciosos, se generan dos tipos de respuestas. Una son los anticuerpos, que no son más conocidos, que lo que hacen es combatir a las partículas de virus infeccioso que están por el organismo, y la otra inmunidad que se genera es la inmunidad celular, que llamamos los linfocitos T, que son un tipo de glóbulos blancos, que lo que hacen es destruir las células infectadas, porque las células infectadas, además de sufrir la infección, son las fábricas de nuevas partículas de virus. Entonces tenemos que destruir la fábrica y el mensajero, que es la partícula infecciosa, ambas cosas. Normalmente en una infección se generan ambas y ambas contribuyen a que nos mantengamos inmunes. ¿Cómo de potente es? Que es una de las preguntas que todos nos hacemos. Pues a lo mejor es muy potente, a lo mejor es medianamente potente, pero desde luego hay una respuesta inmunitaria en todas las personas que han sufrido la infección, incluso aunque sean asintomáticas, y esta respuesta inmunitaria como mínimo hará que una infección posterior sea francamente más benigna, con lo cual eso ya nos vale, en las condiciones actuales en que estamos, será mejor para el individuo y claramente mejor para la sociedad y para el sistema sanitario. Para que haya cuantas más personas inmunes en este país, ¿qué pasos deberíamos dar como sociedad? Ahora se está empezando a plantear e intentar localizar las personas que son asintomáticas, aislarlas. ¿Qué pasos deberíamos ir dando en este aspecto? Bueno, yo eso de aislar, bueno, vamos a ver, ¿qué pasos deberíamos dar? Aislar a los asintomáticos se debería hacer cuando se tenga algún indicio de que pueden estar en realidad infectados. Entonces yo creo que el indicio más sencillo de obtener de que pueden ser infectados es que sean contactos de un caso positivo. Yo creo que lo que no hicimos en la fase de incremento de los casos hace un mes, que es aislar a los infectados y también a todos sus contactos, incluso los no muy cercanos, eso lo debemos hacer ahora, lo hemos tenido que aprender de aquella fase y hacerlo ahora. Y los contactos se pueden localizar por comunicación por la propia persona contagiada de quiénes son todos sus contactos, pero siempre nos olvidamos de un montón. Si nos hemos ido a la compra y tal, no los conocemos.
Y ahí yo creo que deberíamos emplear las aplicaciones de trazado que se han desarrollado en Europa, que son parecidas a las que se emplean en el sudeste asiático, lo hemos oído en China, en Singapur, en Corea, por ejemplo, pero que respetan todas las normas legales de tiempo de paz, no ahora de tiempo de emergencia, de privacidad, que son mucho más estrictas aquí en la Unión Europea. Esas aplicaciones se han desarrollado, están a disposición de todos los países y son aplicaciones que no son invasivas y permiten saber con quién ha estado en contacto en los últimos días una persona. De manera que si yo la tengo en mi teléfono, me dirán, oye, una persona con quien estuviste en contacto hace 4 días resulta que hoy ha dado positivo. Por favor, aíslate tú para no contagiar a tus personas más cercanas, aíslate tú para no contagiar a quien te encuentres en el supermercado. Aíslate durante 15 días. Va a ser duro para ti, pero para el resto de la sociedad va a ser mejor. Entonces yo creo que eso es la manera más fácil de identificarles. Claro, ahora tenemos una segunda parte, que es la de abrir el país. ¿Qué tiene que pasar primero para eso? ¿Tenemos que llegar a tasa cero? Bueno, para mí lo que estamos viendo en estas 2 semanas es que hemos llegado al pico, que más que un pico es una meseta, ¿no? Hemos llegado a la meseta y está reflejando lo que ocurrió 2 semanas antes. Y lo que ocurrió lo que tenemos en estas 2 semanas que tenemos una meseta es lo que ha ocurrido en la fase de confinamiento moderado que tuvimos desde que se cerraron los colegios y se cerraron algunas actividades y algunos nos quedamos haciendo teletrabajo. Hemos visto eso y hemos visto que eso ha logrado estabilizar la situación. Pero si nos quedamos contentos con que haya cada día 800 muertos más, estaremos realmente, bueno, para mí, yo no estaría contenta en absoluto, o sea, estaremos haciendo un flaco favor. Yo creo que, como decía antes el ministro de Sanidad, tenemos que ver primero cuál es el efecto de la fase de confinamiento más estricto que hemos estado en estas últimas 2 semanas. Tenemos que ver si esta fase de confinamiento más estricto, como esperamos, lleva a la bajada del número de casos, pero del número de muertos, que es lo más grave que tenemos, y a qué velocidad se tiene lugar esta bajada. Si esta bajada es lentísima, tendremos que seguir manteniendo este confinamiento. Subirlo es prácticamente ya imposible, pero si esta bajada es suficientemente rápida, pues aunque con un decalaje de 2 semanas que lo vayamos observando, podremos ir viendo cuál es el futuro. Pero desde luego una media de confinamiento de solo 2 semanas es insuficiente para bajarla, es suficiente para decidir elevarla, como se hizo en la fase anterior, pero para bajarla no es suficiente. Hay que observar cuál es el efecto y desde luego el efecto tiene que ser disminuir, que no haya 800 muertos nuevos cada día. Tiene que ser, vamos, yo no sé si 0, pero yo no sé lo que se considera tolerable, pero desde luego muy cercano a 0. No podemos tolerar tener muertos continuamente. O sea, que lo que mejor podemos hacer es que ya que hemos dado este paso, que sigamos ahí hasta que esa tasa verdaderamente baje y no tengamos prisa por salir. En mi opinión, lo ha expresado usted muy bien, sí. Muy bien, Margarita del Val, muchísimas gracias por su tiempo y por su estudio también, que en ello nos apoyamos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues es que efectivamente lo que decía la doctora es lo que estamos viendo cada día que analizamos los datos. La de hoy es la cifra más baja de afectados, de muertes en Navarra desde que comenzara la epidemia del coronavirus. 4 personas fallecidas en las últimas 24 horas frente a las 15 de ayer y que dejan la cifra total de esos 206 muertos que tenemos aquí y 112 nuevos casos positivos frente a los 124 de ayer martes, que eleva a las personas infectadas en Navarra a casi 3.500. Es, como decimos, la cifra más baja desde el inicio, que arroja datos positivos, incluso como el de las altas hospitalarias, que superan ya a los ingresos, 74 frente a 38 hospitalizaciones, prácticamente el doble, y también las UCI. Las UCI se descargan con 3 personas menos que ayer, nos quedamos en esas 87. El coronavirus continúa infectando en Navarra, pero lo hace en menor medida, según reflejan los datos oficiales. Que la velocidad de crecimiento sigue ralentizándose. El poco más de centenar de casos positivos de hoy supone el aumento más bajo desde que comenzara la epidemia, lo que lleva a Salud a valorar con optimismo prudente datos como este. Que en nuestra comunidad las altas hospitalarias superan ya los ingresos. Se habla ya de remisión de la epidemia en Navarra, sin embargo, la guardia no se baja. Las sospechas de casos ocultos que no salen en las estadísticas de confirmados llaman a la cautela con los datos.
no descartamos cifras cambiantes y de ahí que seguimos teniendo un prudente optimismo. La semana que viene se espera dar inicio a un cribado de test rápidos a 62.000 personas en España. Se calcula que 1.000 en Navarra, donde no se descarta ampliar la muestra con recursos propios, lo que permitiría tener una foto más exacta de la incidencia del COVID-19. Podremos calcular que serían unas 1.000 personas, no sé el número exacto, pero también les digo que en este momento en nuestra comunidad estamos en la fase de plantear si aparte ampliaríamos más o no, y este tema lo están trabajando los expertos del Instituto de Salud Pública. Los datos de fallecidos y de infectados se limitan a los confirmados por pruebas PCR. Son las evidencias científicas frente a las sospechas, los denominados casos posibles, es decir, personas con síntomas pero que no han tenido un test que lo confirme. Entre los datos confirmados y la cifra de mortalidad extraordinaria que otros sistemas están detectando, hay una diferencia que hay que tener en cuenta y también depurar, Eso es así y lo estamos monitorizando y lo estamos estudiando. Dice el Gobierno que las cifras exactas con evidencia científica se darán al igual que los datos de personal contratado para hacer frente a la epidemia. Bueno, pues nos vamos a fijar ahora en los datos a nivel nacional. Ha vuelto a haber un repunte, un nuevo repunte con estos 757 fallecidos. Nos deja ya la cifra superando los 14.500. Aumentan también los contagiados con más de 6.100. Aquí lo tienen. Fíjese la cifra de casos positivos donde está ya. Supera los 146.000. Y respecto a las UCIs, hoy no tenemos valor porque el Ministerio de Sanidad no ha recibido todavía los datos de todas las comunidades, no se han enviado esos acumulados desde el inicio de la crisis. Datos esperanzadores, como siempre, el que tenemos en Verte. Las altas, más de 4.800 en las últimas 24 horas, superando la barrera de los 48.000. La curva comienza a doblegarse, el incremento diario de los casos empieza a ser el mismo, un 4% ayer, un 4% hoy. Datos positivos también los de hospitalizados. Esta semana algo inferior a este 4%. Estamos en esta semana en un 3%, en esta tendencia en casos hospitalizados. La última semana de marzo era de alrededor del 20% y ahora estamos en un 3%. Todo sigue, aseguran, según lo previsto. Estamos ya bajando. Hemos conseguido, al menos por ahora, que las UCIs no hayan colapsado. Hemos conseguido que los casos hospitalizados y los casos graves hayan no reducido tanto como nos hubiera gustado, pero sí por lo menos lo suficiente para que el sistema sanitario pueda hacerse cargo de ellos. Dicen que hay que ir pensando en las fases venideras. El Gobierno pone fecha a la vuelta progresiva a la normalidad, el 26 de abril. Empezará la parte, digamos, más cómoda, porque la gente podrá empezar a realizar algunas de sus actividades y progresivamente se irán ampliando, pero será también la parte más difícil. Será la parte más difícil porque va a ser más complicado el conseguir que la gente mantenga la tensión, mantenga las normas de distanciamiento social adecuadas una vez que se puedan ir reincorporando progresivamente a algunos de sus puestos de trabajo. Afirma que en esa fase hay que ser mucho más consciente de los actos para evitar un repunte en la epidemia y, sobre todo, para evitar que el sistema sanitario vuelva a estar bajo la presión a la que se ha visto sometida estos días. Pues hoy hablamos de otro tipo de datos, de los datos que nos pueden dejar encima de la mesa los test. Ya se lo hemos escuchado a la viróloga del CSIC, a la doctora Margarita Del Val, poner encima de la mesa la importancia de saber quién está enfermo, quién tiene síntomas, quién no y sobre todo quién es inmune. Los test son muy importantes ahora mismo. Por eso el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha una aplicación móvil, también nos ha hablado de ella la propia doctora, una aplicación móvil que nos va a permitir hacer una autoevaluación a nosotros mismos, saber si tenemos o no tenemos los síntomas del COVID-19. La autoevaluación de los síntomas del coronavirus está en nuestras manos y nunca mejor dicho, porque el Gobierno de Navarra impulsa una aplicación móvil con este objetivo. El Servicio Navarro de Salud se ponga en contacto con el afectado si es así, si así lo indica el test y luego, sobre todo y fundamentalmente, está pensada para desahogar y relajar la tensión
a la que están sometidos los teléfonos de consulta sanitaria y centros de atención primaria. La forma de hacerlo es la siguiente. Primero hay que descargar la aplicación Coronatest Navarra. Una vez dentro, pinchar en esta pestaña roja. El siguiente paso es poner el número de teléfono móvil e inmediatamente le llegará un código para registrarse. Tendrá que rellenar el DNI, la comunidad, la edad y el sexo y se desplegará una serie de preguntas. Y lo que busca este control es una detección precoz de las complicaciones. Sabemos que esta enfermedad, en la mayoría de los casos, cursa de forma leve, pero hay veces que se complica y es necesario actuar y hacer otras cosas. Si alguna contestación es afirmativa y puede ser un posible caso positivo, te genera, si tú quieres, te pregunta si quieres, te genera una cita telefónica al día siguiente en tu centro de salud. Una buena manera de compartir datos y contabilizar mejor los posibles casos. Pero recuerdan, no sustituye a la consulta presencial frente a profesionales cualificados. Además de esta evaluación, la aplicación muestra recomendaciones para prevenir el contagio y da consejos para el buen uso de las mascarillas. Guzmán Garmendia, director general de Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra, muy buenas noches. Buenas noches. Ya me he descargado la aplicación, ya he metido el número de teléfono. ¿Y ahora qué? Pues mira, en primer lugar has hecho muy bien, porque yo creo que esta aplicación tiene que ayudar a descongestionar, tiene que ayudar a hacer una primera evaluación y bueno, también a centrar el conocimiento de las personas si realmente podrían tener el coronavirus o no. Entonces, pues te descargas la aplicación, metes tu teléfono, se hace un doble check para que certifiquemos que realmente es el teléfono del que estás llamando. Te pedimos unos datos mínimos de comunidad autónoma, que normalmente es Navarra, y la edad, y a partir de ahí 4 preguntas muy sencillas de los síntomas básicos del coronavirus. Y bueno, y eso es, y a partir de ahí pues te damos unas pautas de si pudiera ser sospechoso o no. ¿Podría ser una aplicación que en el futuro fuera dando otros pasos? No sé si has tenido la oportunidad de escuchar a la doctora del CSIC que nos estaba hablando precisamente de esas fases que se han dado en otros países por medio de la geolocalización, que nos puede incluso decir con qué personas nos hemos cruzado en los últimos 15 días y saber si esas personas han acabado dando positivo. Nosotros hemos dado un primer gran paso y es que ya estamos en comunicación con atención primaria, es decir, ya estamos en contacto con los médicos para saber si tienen el coronavirus o no, o los pasos que hay que dar. Yo, desde luego, soy absolutamente favorable a la geolocalización. Nosotros tenemos la aplicación preparada para dar el paso de la geolocalización. No tendríamos más que tocar el botón y ya tendríamos un espacio para geolocalizar a las personas sospechosas o focos de infección. Y yo creo que es importantísimo. Lo que pasa que es verdad que en España todavía no tenemos esa base legal para poder, pues de alguna forma habilitarlo. Pues porque hay gente todavía que no entiende que es importantísimo en este momento geolocalizar a las personas para que puedan hacer una cuarentena en condiciones, para que les tengamos absolutamente cuidados, para que les demos la atención que merecen y también para que no sean un foco de infección. Y a mí me parece importantísimo activar esta geolocalización. Pero insisto, de momento en España no tenemos esa base legal y yo desde luego soy un absoluto defensor de activar esa geolocalización de la manera que sea, con una ley nueva, con un decreto, no lo sé, pero creo que es importantísimo activar la geolocalización. Insisto, en Navarra hemos dado un gran paso que no han dado otras, es decir, tenemos la aplicación que se conecta con salud, que lo tenemos con primaria, que podemos hacer una atención a las personas que podemos detectar como sospechosos, pero creo que tenemos que dar el siguiente paso, que no lo hemos dado por temas legales, pero que desde luego yo soy un ferviente defensor de la geolocalización de esta herramienta. Esta herramienta que el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha, este Coronatest, ¿va a hacer seguimiento en días posteriores? Es decir, nosotros realmente introducimos nuestros datos ahí, le contamos cómo nos encontramos hoy, ¿va a haber después un seguimiento de lo que pueda haber introducido yo en la aplicación? Sí, por supuesto, yo quiero dejar muy claro, bueno, aparte de agradecer a los técnicos el trabajazo que han hecho con esta aplicación en Navarra, porque insisto, lo hemos hecho nosotros en el Gobierno de Navarra, tanto los de salud como los de mi dirección general, nosotros nos hemos puesto al servicio de salud, es decir, hemos puesto una herramienta al servicio de salud. Esta herramienta es muy parecida al teléfono que aparece muchísimas veces en vuestras pantallas, en el que se dice dónde tienes que llamar cuando tienes algún síntoma. A partir de ahí, en la aplicación, igual. Pues en el caso de que se entienda que pueda ser sospechoso, pues se le llamará, se le hará un seguimiento, se le enviarán SMS, pero bueno, con el objeto de cuidarle, de tratarle, de mimarle y, por supuesto, de asegurarnos, por supuesto, también que haga el confinamiento como lo tiene que hacer y que trate de aislarse incluso en su casa de las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, seguimiento sí va a haber.
Pasa que, insisto, yo creo que nos falta en España dar ese paso, que lo vamos a dar, de la geolocalización, porque sería muy importante, porque a lo mejor estas personas, de alguna forma, pues, no sé, todos somos, desde luego, muy responsables, pero alguno podría ir al supermercado y lo podríamos tener detectado y habría que alertarlo. Quien no sea capaz, la verdad es que la aplicación es muy intuitiva, no tiene mucha complicación. ¿Hay versión en otro tipo de sistema, en un ordenador, o tiene que ser para poder certificar que tú eres tú mediante el teléfono? No, también hay una aplicación, también está en aplicación web, pero desde luego está pensada para el teléfono y está pensado para, insisto, ya siento ser tan reincidente, pero está pensado para la geolocalización y para tenerlo en los teléfonos y que la gente pues allí pueda hacerse los test, el seguimiento, les llegue el SMS y por lo tanto hacer un control. Yo creo que es absolutamente prioritario. Siempre hablamos del caso de Corea, ¿no? El caso de Corea se solucionó pues mediante test, muchos test. Ahí estamos en el gobierno de España, en el gobierno de Navarra, intentando hacer test, muchos test. Se solucionó en Corea con mascarillas, muchas mascarillas, ahí los 60 millones de mascarillas que se están comprando, y se solucionó con una tercera pata en Corea, muy clara, que fue esta herramienta. Es exactamente la misma, muy simple, como tú has dicho, Roberto, muy intuitiva, muy fácil de usar, pero con el componente que tienen los móviles. Lo que diferencia un móvil de un ordenador es la coordenada, es la geolocalización, es tener muy claro dónde están los focos de infección. Y yo creo que marca la diferencia, aunque la herramienta que tenemos ahora, la que hemos puesto en marcha hoy, es ya muy importante y es un paso muy importante para desahogar atención primaria, para desahogar los servicios sanitarios y para empezar a detectar dónde pudiera haber focos de infección en Navarra. Muy bien, Guzmán Garmendia, director general de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y cuidaros todos. Eso es lo que tratamos de hacer. Gracias y buenas noches. Pues vamos a hacer un alto en el camino porque queda muy poco ya para esa cita que tenemos con la calle, con el balcón y con la ventana, pero sobre todo con el personal sanitario, con quienes lo están dando todo. Cada día conocemos historias impresionantes que nos hacen aplaudir, si cabe, más fuerte. Volvemos enseguida. Bueno, pues ya estamos de vuelta con una historia que anoche conseguimos encontrarle de alguna manera casi el final, porque el final todavía no se ha producido. Pero vamos por partes. Vamos a ver primero un tuit del Ministerio de Exteriores. Ha anunciado hace unos minutos el despegue del avión que traerá a Navarra los respiradores adquiridos por el gobierno y que estaban retenidos en Turquía. Van a llegar esta misma noche. Son 150 respiradores con destino Castilla-La Mancha y la Comunidad Foral. Y salvo imprevistos, mañana por la mañana van a estar en Navarra esos 16 respiradores procedentes de Turquía. Si ustedes nos acompañaron en el programa de ayer, pudieron escuchar en Navarra Televisión a la propia ministra de Exteriores, González Laya, explicando que el país turco finalmente había entendido la necesidad de España de este material. Embarcarán hoy por la noche en un vuelo de Turkish que llegará a España a las 10 de la noche, así que mañana estarán ya en Navarra. Lo que ocurrió es que Turquía puso en marcha una legislación para limitar las exportaciones de productos que ellos consideran son importantes para luchar contra el coronavirus en Turquía. Y ahí se quedaron, en ese momento, quedaron varados los respiradores que habían sido fabricados en Turquía y que venían a Navarra. 12 respiradores que llegan para reforzar las UCIs de nuestra comunidad. La propia ministra de Exteriores contaba en Navarra Televisión cómo han sido las gestiones diplomáticas con Turquía, que finalmente ha optado por la vía de la solidaridad. En un primer momento nos dijeron que iban a quedarse en Turquía porque los necesitaban ellos. Pero bueno, después de un poquito de buenos oficios por nuestra parte, de diplomacia discreta y de mucha comprensión por parte de las autoridades turcas, ellas decidieron que España las necesitaba, que había una urgencia sanitaria en España y dieron una autorización para que pudieran salir estos respiradores.
González Laya explicaba que hay material sanitario por valor de más de 700 millones que España ha comprado a otros países. Y hay también compras por parte de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han sido siempre libres de hacer sus propias compras. Navarra finalmente tendrá más respiradores para luchar con más fuerza contra el COVID-19. Pues nos vamos ahora hasta el Parlamento de Navarra, porque se han aprobado medidas extraordinarias para enfrentar la crisis sanitaria por coronavirus. Un nuevo paquete de ayudas por valor de 51 millones para medidas por esta crisis. El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad un nuevo paquete de medidas económicas por valor de 51 millones de euros para la lucha contra el coronavirus. Se trata de una batería de medidas elaboradas desde la responsabilidad, el conocimiento objetivo y real de cuál es la situación económica de Navarra. A pesar del consenso, las críticas a la gestión del Gobierno han llegado por parte de Navarra Suma y en menor medida de EH Bildu. Necesitamos medidas que no bloqueen, pero que sí articulen una forma sensata de control al Gobierno, exigiendo que reaccionen, que en aquello que ya vamos tarde, pues ya vamos tarde. Seguiremos haciendo propuestas porque es nuestra obligación y yo también creo que la obligación del Gobierno de Navarra es escuchar. Si no entienden que el mando único y el cierre de filas no funciona ni en Madrid ni en Navarra, creo que tienen un problema. El resto de partidos han pedido unidad y responsabilidad política. Apelo de nuevo a nuestra responsabilidad política. Con todas sus dificultades, con todos sus costes, luego hablamos de eso, que esto va a tener. El plan está funcionando, este es el camino que debemos continuar y el Parlamento debe hacerlo también en esos términos. Es urgente más política y menos siglas políticas. Estas acciones extraordinarias y urgentes no deben entender de siglas. Hacia una democracia radical y leal y tenemos una posibilidad de generar y crear una sociedad mucho más justa y solidaria de la que tenemos en este momento. Gracias. El objetivo de estas medidas es paliar problemas como la falta de material de protección y adecuación de espacios. Navarra ha aprobado también una partida de 3 millones de euros para apoyar al sector agrícola y ganadero de la comunidad. Dentro de esa partida se ha habilitado una primera línea de ayudas de 3 euros por oveja para el sector ovino, el más perjudicado en este momento, con un montante total de 1.200.000 euros. El Ejecutivo también ha iniciado el diseño de otra línea de ayudas específicas para el almacenamiento privado de canales de cordero y a través de una campaña se anima al consumo del producto local. Reconocer y valorar el trabajo de los y las agricultoras y los ganaderos en Navarra, cuya labor esencial es más palpable aún en estos tiempos de crisis sanitaria, y también impulsar la economía local. Volkswagen Navarra retrasa una semana más el arranque de su actividad. La dirección de la planta ha informado al comité de empresa sobre esta decisión. Vuelta al trabajo tras el cerrojazo del estado de alarma que se producirá el 27 de abril. Según UGT, el sindicato mayoritario en la planta, la decisión se debe a la incertidumbre que reina en el mercado y abrir a la par que los concesionarios de coches. Será un retorno gradual a la actividad que se va a consensuar en la fábrica. También se quiere crear una mesa de negociación para dar con un acuerdo de cambio en las condiciones de trabajo. Hoy se realiza un balance de personal de riesgo. Y ya se constatan algunas de las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria y ahora ya también económica. Hoy la COE ha estimado entre un 5 y un 9% la caída que experimentará el PIB de este año. También aumentará el paro. Las grandes cifras son de una caída del PIB del menos 5% a menos 9%, dependiendo de si el escenario es más conservador o menos conservador. Lógicamente, la caída del menos 5% del PIB tiene un impacto más limitado, aunque significativo, desde el punto de vista del desempleo. Esperamos que la tasa de paro aumente en más de 560.000 personas, mientras que en el escenario donde el PIB cae un menos 9%, la tasa de paro superaría las 900.000 parados, lo cual es un aumento casi el doble y muy importante. Manu Ayerdi, consejero de Desarrollo Económico, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gabón. Le iba a preguntar cuál era su valoración del PIB, pero me va a permitir que lo primero que le pregunte es qué tal se encuentra, cómo ha pasado este proceso. Bueno, pues razonablemente bien. Recibí el positivo el 14 de marzo, ya han pasado 3 semanas prácticamente, un poquito más de 3 semanas. Tuve un episodio a mitad de camino con una neumonía leve que también ya he dejado atrás. Y ahora médicamente pues parece que todo marcha muy bien, ¿no? Ahora la fecha objetivo es ese mes, que sería el 14 de abril, ¿no? Pero bueno, despacio, con calma, mucha paciencia y eso sí, pues trabajando mucho desde casa también, claro. ¿Ha llegado a saber dónde se pudo contagiar? Pues no, yo creo que no y tampoco le he dado muchas vueltas, ¿no? En aquellos días previos pues hubo, bueno, pues distintas reuniones, distintas actividades y seguramente, bueno, pues es muy difícil hacer esa concreción, ¿no? Bueno, pues nos alegramos que haya terminado en su caso y que se encuentre ya recuperado para afrontar lo que le viene, porque como consejero de Desarrollo Económico entiendo que está ahora mismo pues con los ojos bien abiertos analizando ya esas primeras repercusiones. Acabamos de escuchar al portavoz de la COE hablando de ese impacto que pueda tener en el PIB. ¿Es pronto para arriesgarse a dar una cifra? Yo creo que todavía es pronto en el caso de Navarra, ¿no? Es evidente que impacto va a haber y lo va a haber de forma significativa. Yo creo que será interesante esperar a ver datos al final de abril, ¿no? Tendremos ahí datos de paro, tendremos también el avance del PIB del primer trimestre de este año 2020. Tendremos un poquito también este proceso de evolución del estado de alarma, ¿no? Tendremos también un poquito la hoja de ruta sanitaria de si conseguimos efectivamente terminar ya de doblar la curva, ¿no? La curva de casos positivos también del coronavirus. Yo creo que tendremos más información. Pero en cualquier caso el trabajo no va a empezar a partir de ahora. La verdad es que estas últimas semanas están siendo de un frenesí total, de muchísima actividad y de muchísima, al final, implicación, no solo de las personas del gobierno, sino de toda la sociedad navarra, ¿no? Claro, a partir de ahí tenemos que empezar a ponernos de alguna manera metas. ¿Cuál puede ser la fecha en la que claro, llega el verano en Navarra también es muy potente, sobre todo en Pamplona, llegando los Sanfermines, que se van a ver también, van a afectar mucho a la reducción de ingresos en tantas y tantas empresas y sobre todo un sector muy concreto como pueda ser el de la hostelería? ¿Hay alguna fecha en la que uno pueda decir, bueno, pues a partir de aquí vamos a intentar ir hacia el crecimiento? A ver, yo creo que el proceso de recuperación de la actividad va a ser un proceso progresivo, va a ser escalonado y seguro que no todas las actividades se recuperan a la misma vez, ¿no? Por otra parte, también la recuperación de la actividad va a depender de la demanda interna de la propia ciudadanía navarra en algunos casos, pero en muchos casos va a depender también de la evolución de la demanda de fuera de Navarra, ¿no? Del resto del Estado, pero también de nuestros principales mercados, de nuestros principales clientes. Estoy pensando en nuestros sectores estratégicos, ¿no? Distintos sectores estratégicos. Entonces, yo creo que va a ser una recuperación que no va a ser igual en todos los sectores, ni siquiera en todas las empresas. Va a haber distintos pasos. Seguramente también, como siempre pasa en la economía, los factores psicológicos, ¿no? También la percepción de la propia ciudadanía, la percepción de las propias empresas, de cómo va a evolucionar la pandemia, de cómo está evolucionando en otros países, de la percepción de que ya hemos pasado esto, en fin, de la misma percepción de seguridad o inseguridad de la ciudadanía ante el futuro, también va a influir en la toma de decisiones, ¿no? En algunas actividades. Entonces yo creo que todavía es pronto también para situar un plazo, ¿no? Yo creo que este segundo trimestre va a ser muy complejo, es evidente, ¿no? Abril va a ser un mes complicado y creo que todavía el segundo trimestre pues va a ser complicado y yo lo que preveo es que haya, bueno, pues de manera no simétrica, pues progresivamente en distintas actividades y en distintos sectores, pues paulatinamente una cierta recuperación de actividad
y no voy a decir una vuelta a la normalidad, porque la normalidad que teníamos antes, pues yo creo que no va a ser exactamente la normalidad que encontremos después, ¿no? También pues habrá tiempo pues para hacer las reflexiones de las lecciones aprendidas, ¿no? Y también, bueno, pues las moralejas de en qué cosas quizás, bueno, pues tenemos que hacer apuestas que hasta ahora no habíamos hecho, ¿no? ¿Cree que la cifra de los ERTEs en Navarra ha tocado techo? Bueno, yo creo que con los ERTEs hemos tenido seguramente una primera ola, ¿no?, importantísima de ERTEs. Imagínense ustedes que en pocos días tuvimos más ERTEs que los que tuvimos en todo el año 2012, que fue el año peor de la crisis, ¿no? Imagínense el volumen, pero yo creo que ha sido una primera ola. Seguramente a medida que vaya transcurriendo lo que decíamos, final de estado de alarma, evolución de los distintos mercados, recuperación o no de la demanda en distintas velocidades, pues yo creo que habrá una segunda ola en la que seguramente una parte importante de los ERTEs de fuerza mayor pues tendrán que evolucionar, y ahí será fundamental que desde el punto de vista laboral pues el Ministerio, igual que en su momento con el Real Decreto de 18 de marzo, pues propició estos instrumentos, ¿no?, los ERTEs de fuerza mayor, los de causas económicas vinculados a la pandemia, pues también vaya generando mecanismos que permitan, bueno, pues una evolución razonable desde un ERTE quizás de fuerza mayor pues a otro tipo de figuras, ¿no?, de manera que todo esto pues permita un acompasamiento lógico a lo que va a ser pues esa evolución de la demanda, ¿no?, porque al final el día 14 seguramente empresas que en estos días han permanecido cerradas podrán abrir, pero una cosa es que puedan abrir y otra cosa es que abran todavía, ¿no? Para abrir todavía, bueno, pues habrá elementos, desde luego, por supuesto, como siempre, en primer lugar, de cumplimiento o de garantía de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Esto es una cuestión muy relevante, pero en segundo lugar también habrá condicionantes de demanda, ¿no? Igual también puede haber condicionantes de suministro de productos, ¿no? Pero la demanda seguro que va a marcar mucho también. El que las empresas puedan abrir no quiere decir que vayan a abrir, y desde luego tampoco quiere decir que vayan a abrir al pleno rendimiento, a plena actividad como estaban antes de la pandemia, ¿no? Entonces ahí va a haber mucha evolución paulatina, mucha evolución progresiva, distintos ritmos, y ahí será fundamental que las herramientas de derecho laboral pues también vayan teniendo esa flexibilidad, con lo cual yo preveo que habrá segundas oleadas y seguiremos teniendo, bueno, pues distintos momentos. Cuando me refiero a segundas oleadas, a esa necesidad de adaptarse las empresas que ahora han presentado un determinado instrumento, a adaptar esos instrumentos a las nuevas realidades, ¿no? Muy bien. Bueno, pues a ver si por lo menos la salud que tiene la economía navarra consigue de alguna manera también amortiguar el golpe morrocotudo que nos vamos a dar enseguida. Muchas gracias, Manu Ayerdi, que vaya muy bien. Muy bien, un placer y a seguir. Eso haremos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de otros datos porque el Ministerio de Justicia ha pedido con urgencia a los registros civiles de toda España que le envíen datos detallados de las muertes entre el 14 y el 7 de abril. El objetivo es conocer las víctimas reales por coronavirus. Hasta el momento solo contabilizaban como fallecidos por COVID los que anteriormente han dado positivo en la prueba. Se han descartado de esa manera los posibles casos. De hecho, ya comenzamos a saber algunos de esos datos. Fíjense en estos que les ofrecemos ahora mismo. El Registro Civil de Pamplona contabilizó en marzo del año pasado 260 defunciones, mientras que este año suman 449. Son 189 más en el mes en el que comenzó la crisis sanitaria. Por semana se observa el incremento a partir del 16 de marzo. Esa semana hubo 90 fallecidos. La siguiente, 166. La verdad es que al hecho duro de perder a un ser querido se le suma ahora el no poder despedirlo. No se celebran funerales y en los entierros se ha limitado el aforo a 3 personas. Los tanatorios también se adaptan a estas circunstancias. Hay alguna familia que se acerca, pero bueno, ahora ya en este momento, bueno, no es ni un 1%
de las familias que se puedan acercar. Bastante limitados a la hora de poder hacer las despedidas familiarmente como les gustaría a las familias. Aquí no se habla ni de curvas ni de gráficas, es donde se recuerda que detrás de cada cifra hay nombre y apellido. Son despedidas en tiempos y en su mayoría por coronavirus. Los sanatorios también se adaptan para dar el mejor servicio a quienes más lo sufren, las familias. Ahora ya no hay atención física a las familias, todo es atención telemática, como podemos, porque hay muchas familias que tampoco disponen de las últimas tecnologías para podernos facilitar datos. Entonces, pues nos vamos amoldando a lo que necesitan las familias principalmente. Pues ahora, en este momento en el tanatorio no se vela porque no nos dejan en este momento, y el acompañamiento al cementerio de Pamplona es de 3 personas. Ánimo, ¿eh? Los trabajadores de estos centros son considerados eslabón en la cadena sanitaria. Su seguridad es importante para evitar contagios y no colapsar la red de funerarias de Navarra. Los compañeros van a domicilio, residencia o donde fallezca la persona, la recogen. Si es COVID, utilizamos los medios que nos pide Sanidad. Bueno, después de que estamos ya tapados todo lo que podemos, pues procedemos a coger el bote de desinfectante, nos preparamos el féretro y todo, y siempre vamos por delante echando a las manillas, puertas, habitaciones. No se puede llenar el vacío que estas personas están dejando, pero se podrá reducir la distancia con abrazos y cariño cuando todo acabe. Estamos ya a las puertas de esta típica Semana Santa y en muchas cabezas está la posibilidad de hacer algún desplazamiento con motivo de estos días, a pesar de los consejos, a pesar de las prohibiciones. Las carreteras hoy las hemos visto prácticamente vacías. Belén Santamaría, jefa provincial de la DGT en Navarra, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué espera para los próximos días? ¿Van a tener que hacer muchas intervenciones los agentes o no? Bueno, pues confiamos en que el esfuerzo que estamos haciendo todos no se vea perjudicado por comportamientos insolidarios de unos pocos. Si eso ocurriese, pues habrá que corregir ese comportamiento, pero yo creo que no va a hacer falta. Estamos dando una muestra y la DGT agradece a toda la ciudadanía por ello, de una responsabilidad, de una solidaridad con toda la sociedad para que esto se termine cuanto antes. ¿Han tenido que poner más multas de las esperadas o el comportamiento verdaderamente ha sido ejemplar? El comportamiento ha sido ejemplar y además es que hay datos que lo corroboran. El descenso en la movilidad está rondando, dependiendo de días, una media de un 80%. Entonces, eso es algo que se está comprobando y que demuestra hasta qué punto somos conscientes de que no debemos asumir riesgos. ¿Qué despliegue tiene ahora mismo la Dirección General de Tráfico en las carreteras? ¿Cuántos agentes van a trabajar en los próximos días? Bueno, pues lo que se va a hacer es sumar todas las fuerzas disponibles, además de todos los ámbitos. Quiero decir que no es DGT, es dentro de la agrupación de tráfico, pero también están las comandancias, igual que otros cuerpos, la Policía Foral, los Mossos, incluso los militares. Se está poniendo en la calle todo lo necesario para tomar las medidas que sean procedentes. Muy bien, pues esperemos que no haya que incrementar los datos que nos facilitan de balance de los últimos días y que el comportamiento siga siendo ejemplar. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros, a todos. Muchas gracias, desde luego que sí. Bueno, pues nos vamos, les vamos a hacer varias propuestas, pero nos vamos a quedar con una. El viernes a las 10 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde. ¿Les suena, no? Vamos a verlo. Welcome Mr. Millions, un concierto en familia que se celebró en el Teatro Gayarre bajo la dirección de Jesús Garissoain de la Pamplonesa y dedicado íntegramente a la música para el cine del compositor estadounidense John Williams.
Les invitamos a que disfruten el viernes a las 10 de la noche y el domingo a las 4 de la música de las películas como La Guerra de las Galaxias, Superman, Indiana Jones o E.T. Disfruten, quédense en casa y sigan informándose con Navarra Televisión. Aquí seguirá trabajando este gran equipo. Muy buenas noches. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.